Audiolibro Más allá de la muerte, capítulo octavo, el desdoblamiento. ¿Qué es el desdoblamiento? ¿Ignora usted realmente lo que es el desdoblamiento? Entiendo muy bien, señorita, que su pregunta es sincera. El desdoblamiento es sumamente simple y sencillo. Es un fenómeno natural como el comer, el beber, etcétera, etcétera. Es claro que cuando el cuerpo físico está dormitándose, el alma se sale de éste y viaja por todas partes. Al regresar el alma, al meterse otra vez en su cuerpo, recuerda muchas veces los lugares donde estuvo, las personas con las que habló, etc. Y a esto le denomina sueños. Tal es realmente el desdoblamiento. ¿Esto solo puede hacerse en sueños o también a voluntad? De todas maneras se necesita sueño para poder desdoblarse, aunque sea voluntad. ¿El desdoblamiento no es peligroso? Me parece que hacerse uno consciente de sus propios fenómenos naturales jamás puede ser peligroso. Uno debe hacerse consciente de los alimentos que come, de lo que bebe, del estado en que se encuentra su salud, y también del proceso del desdoblamiento que ocurre en toda criatura viviente. Explíqueme usted la técnica para poder desdoblarme. Quisiera ir a París a voluntad. Aquello que hace usted siempre en forma involuntaria, inconsciente, aprenda a hacerlo en forma voluntaria y consciente. Siempre se ha desdoblado usted. En instantes al estar dormitando, toda alma se sale del cuerpo en forma desafortunadamente inconsciente. Haga usted eso mismo, pero en forma voluntaria y consciente, repito. Cuando se sienta en ese estado de laxitud propia del sueño, cuando comience a dormitar, imagínese ser como un fantasma sutil, vaporoso. Piense que se va a salir de su cuerpo. Comprenda que usted no es el cuerpo. Entienda que usted es un alma. Siéntase siendo alma y levántese de su lecho con suavidad, delicadamente, como se levantan las almas. Esto que le estoy diciendo tradúzcase en hechos concretos. No se trata de pensar, sino de hacer. Al levantarse, dé luego un saltito dentro de su propia recámara con la firme intención de flotar en el espacio. Así, es claro que si flota es porque ya está fuera del cuerpo físico. Entonces puede salir de su recámara y flotar en el espacio. Puede irse a París, Londres o al lugar a donde quiera. Mas si no flotare es porque se ha levantado de su cama, con cuerpo físico. Entonces métase nuevamente entre su lecho y repita el experimento. Al flotar, ¿el cuerpo físico queda en el lecho? Quiero que usted me entienda. Es claro que si usted flota en el medio ambiente circundante es porque está fuera del cuerpo físico. En este caso concreto debe usted comprender que su cuerpo ha quedado metido dentro de la cama y que usted está fuera del cuerpo y lejos de la cama. Cuando uno siente flotar debe pensar que viaja a un lugar determinado. Quiero que usted comprenda que no se trata de pensar, sino de hacer, que es diferente. Por ejemplo, yo estoy viéndola a usted sentada en esa silla, mas si usted piensa que se va a levantar de esa silla y se va a la calle y no actúa, es claro que ahí permanecerá sentada en la silla. Acción es lo que se necesita. ¿Me ha entendido? Eso es lo que me gusta de la gnosis, que todo lo que no entiendo me lo explican claramente. Eso es claro, a nosotros nos gusta la exactitud en todo, la precisión. ¿Puede contarme algún caso concreto de desdoblamiento a voluntad? Con el mayor placer, distinguida señorita. Voy a relatarle un caso personal. Quiero contarle a usted mi primer desdoblamiento. Era yo muy joven todavía cuando resolví desdoblarme a voluntad. Recuerdo claramente que entonces puse mucha atención en el proceso del sueño, y cuando ya me sentí dormitando en ese estado de transición que existe entre vigilia y sueño, actué inteligentemente. Yo no me puse a pensar en que me iba a desdoblar, porque es obvio que me hubiera quedado pensando y no hubiera realizado el anhelado experimento. Repito, actué, me levanté con gran suavidad de mi propio lecho
y al hacerlo se produjo una separación muy natural entre el alma y el cuerpo. El alma quedó afuera y el cuerpo quedó en la cama dormido. Salí de mi casa a la calle en forma espontánea y clara, y luego caminé por una calle solitaria, deteniéndome en la esquina siguiente de la calle. Reflexioné por unos instantes sobre el lugar a donde debería dirigirme. Resolví marcharme a Europa. Es ostensible que tuve que viajar por encima de las aguas del Atlántico flotando maravillosamente en el espacio luminoso. Me sentí lleno de una dicha inconcebible para los seres humanos, y al fin llegué a la ciudad de París. Caminando, o mejor dicho, flotando en esa atmósfera luminosa, sentí instintivamente la necesidad de entrar en una casa. No me pesa haber penetrado en cierta mansión. Lo curioso del caso fue el encuentro con un iniciado que había conocido en antiguas reencarnaciones. Él también estaba fuera del cuerpo. Pude evidenciar ciertamente que su cuerpo yacía dormido entre la cama. Junto a él vi a una mujer y dos niños que también dormían. Entendí que se trataba de su esposa y de sus hijos. Saludé cariñosamente a mi amigo y al alma de su esposa, que estaba también fuera del cuerpo. No está de más decir que como los niños aquellos dormían, sus almas estaban afuera. Trataron de asustarse aquellas almas infantiles con mi inusitada presencia. Comprendí la necesidad de retirarme para evitar que tales almas espantadas regresaran a sus respectivos cuerpos. Es incuestionable que si esto hubiera sucedido, los niños hubieran llorado entre la cama y el llanto habría despertado a mi amigo y a su esposa. Entonces el diálogo se habría suspendido. Tanto el alma de mi amigo como la de su esposa se hubieran visto obligadas a penetrar en sus respectivos cuerpos de carne y hueso. Todo esto comprendí en milésimos de segundo, y para evitar precisamente este problema, propuse a mi amigo abandonar la casa para salir conmigo a dar una vuelta por las calles de París. Grande fue mi alegría cuando él aceptó. Nos fuimos juntos por las afueras de aquella gran ciudad, y hasta le aconsejé volver al camino entrando en la senda de la luz. Por último le propuse visitar un templo maravilloso que existe en Alemania. Mi amigo declinó tal invitación diciéndome que no podía hacer eso porque debía concentrar su atención en los problemas de la vida práctica, puesto que tenía mujer, hijos, etcétera, etcétera. Me despedí de aquel iniciado y suspendiéndome en la atmósfera, pasé por encima de unas grandes murallas y luego me fui por una carretera, por un camino serpentino lleno de cuervas, hasta que llegué a un templo maravilloso. Frente a tal santuario vi a muchas almas de distintas nacionalidades, gentes que durante las horas del sueño se escapaban de su cuerpo denso para llegar hasta aquí. Todas esas gentes reunidas en distintos grupos platicaban entre sí, hablaban del cosmos, de las leyes, de las reencarnaciones y del karma, de los misterios de la vida y de la muerte, etc. Busqué entre tales grupos a cierto amigo hábil en el desdoblamiento, mas no lo hallé. Entonces me acerqué hasta el umbral del templo y vi un jardín exquisito con flores deliciosas que exhalaban un perfume embriagador. En el fondo se destacaba la silueta de un templo espléndido, iluminado por los esplendores de las estrellas. Quise entrar, mas el guardián intervino diciéndome: «Este es el templo de la sabiduría. Retírate, todavía no es tiempo». Obedeciendo las órdenes, me retiré a cierta distancia sin alejarme demasiado del umbral. Entonces me miré a mí mismo, observé mis manos y mis pies espirituales y hasta me permití el lujo de compararlos con las manos y pies de ese cuerpo de carne y hueso que allá, en la América Latina, en la tierra sagrada de los aztecas, había dejado dormido entre el lecho. Es evidente que todas estas comparaciones dieron por resultado que instantáneamente regresara a mi vehículo físico material que roncaba profundamente dormido entre la cama. Entonces desperté sobresaltado diciéndome: «Estuve en el templo de la sabiduría. ¡Qué dicha! ¡Qué felicidad!».
Todavía hoy no puedo olvidar aquella luz tan blanca, tan inmaculada que resplandecía en aquel santuario. Ciertamente, esa luz no parecía de ninguna lámpara física, salía de todas partes y no hacía sombra de ninguna especie. ¿Puede uno viajar a cualquier lugar aún sin conocerlo? Yo fui a ese templo divino y sin embargo no lo conocía. Me llevó, dijéramos, un sentido telepático superior. Podría decirle que me guió mi propio espíritu. Cuando se hace el desdoblamiento a voluntad, ¿puede recordar cuando despierta a dónde fue? Es claro que si no recuerda es porque no se ha desdoblado a voluntad, pues a mí me parece imposible que una persona que se desdobla a voluntad, que sale del cuerpo intencionalmente, conscientemente, no sea capaz de recordar lo que vio fuera de su cuerpo. Por ejemplo, cuando usted sale de su casa a la oficina y luego regresa de la oficina a su casa, ¿recuerda lo que vio en la oficina? ¿El trabajo que ejecutó, las órdenes de su jefe? Sí, recuerdo todo lo que hice en la oficina cuando regreso a la casa. Pues este es el mismo caso, señorita. Recuerde que su cuerpo físico es una casa de carne y hueso. Si usted sale a voluntad de tal casa verá muchas cosas, y si se regresa usted voluntariamente, también es obvio que recordará todo lo que vio y oyó. Capítulo 9. Fenómenos místicos. Cierta ocasión en que trataba de hacer ejercicio de meditación en el campo, me sentí salir del cuerpo como si me estremeciera. De pronto sentí que volaba a grandes velocidades, llegando en un par de segundos a Egipto. Descendí muy cerca de la esfinge sintiendo el calor de la arena en la planta de los pies, pudiendo tocar las enormes y carcomidas piedras del gigantesco monumento. Fue una gran sorpresa para mí el ver tan claro panorama y tan vívida percepción del cielo, y una tenue brisa que venía del río Nilo que movía unas grandes y delgadas palmeras. Después de un breve descanso, sentí una especial atracción que me hizo elevarme del piso hasta flotar aproximadamente a la altura de la nariz de la esfinge, en la cual había una pequeña cavidad por donde penetré hacia una escalera que descendía en forma muy estrecha, y seguía una cámara donde se encontraba un guardián vestido con un mandil, sandalias doradas, un tocado en la cabeza con una diadema dorada que semejaba una cobra en actitud de picar. En la mano derecha una lanza que me impedía pasar. Sus ojos eran de un azul verde muy penetrante, y su piel morena. No pronunció ni una sola palabra, solamente me examinó y me hizo un saludo de pase, el cual contesté. Se sonrió y recogiendo la lanza me hizo pasar con una amable reverencia. Penetré en una gran cámara donde se oían unos cantos muy leves de un coro que pronunciaba oraciones en forma de cantos deliciosos. Había en el ambiente un humo de incienso de color rosado, el cual olía a un extracto de rosas rojas, y que hacía vibrar mi cuerpo de pies a cabeza. Había también muchos símbolos egipcios en las paredes, que a pesar de no entender me eran muy familiares. Después de ver el rico decorado de aquella cámara, que indudablemente debe ser un templo muy especial, sonó un gong y aparecieron 3 maestros, los cuales tenían un rostro apacible y venerable, pero la mirada muy penetrante. 2 de ellos venían vestidos de amarillo y uno con túnica blanquísima. Después de saludarme me dieron la bienvenida con un abrazo muy fraternal. Luego oficiaron una misa en un altar que había entre 2 columnas enormes con un gran escarabajo de oro que resplandecía entre el humo del incienso. Después se iluminó una pileta de agua cristalina que antes no había notado. Me acercaron a ella y empecé a verme con un rostro horriblemente negro y barbado como de orangután. Luego vi muchos pasajes de mi vida en donde cometí toda clase de pecado. Terminé gimiendo y llorando. Después me amonestaron y me dieron consejos en forma simbólica, entregándome un escarabajo de oro macizo.
Lo pusieron en mi mano derecha, cerrándomela y pronunciando unas palabras que yo no entendí, diciéndome que lo conservara y me hiciera merecedor de tenerlo siempre a mi lado. Después me bendijeron y regresé a mi cuerpo, despertando instantáneamente, muy impresionado y sin que hasta la fecha se me olvide ningún detalle. ¿Podría usted decirme qué sucedió y qué significado tiene todo esto para mí? Con mucho gusto contestaré a su pregunta. A todas luces resalta con entera claridad meridiana un desdoblamiento. Usted quedó dormido mientras meditaba y oraba, y entonces su alma salió del cuerpo y fue a dar a Egipto, la tierra sagrada de los faraones. Quiero que usted comprenda que entró espiritualmente al templo misterioso de la Esfinge. Me alegra mucho el que haya descubierto una puerta secreta en la misma nariz de la Esfinge. Es obvio que no se trata de una puerta física, material, es más bien una puerta invisible para los sentidos físicos, pero perfectamente visible para la inteligencia y el corazón. Es ostensible que el templo de la Esfinge tampoco se encuentra en este mundo físico. Se trata de un templo invisible para los ojos de la carne, pero totalmente visible para los ojos del espíritu. Lo que le sucedió a usted es algo muy similar a la experiencia, aquella de San Pablo, el cual, como es sabido, fue llevado a los cielos y vio y oyó cosas que a los hombres no les es dable comprender. No hay duda de que usted en una pasada existencia fue iniciado en los misterios egipcios, y debido a esto se le llamó en el templo. Por eso, por esa llamada que le hicieron cuando usted estaba en meditación, fue precisamente a dar allí. Asistió usted espiritualmente a un ritual egipcio, vio y oyó a los sacerdotes del templo, escuchó sublimes cánticos y vio en el agua a su yo pecador y a todos esos delitos que usted ha cometido. No hay duda de que se vio a sí mismo bastante feo. Es que uno se vuelve así de horrible con los pecados. Le entregaron un escarabajo sagrado, de oro puro, símbolo maravilloso del alma santificada. Eso es todo. Espero que usted, caballero, me haya comprendido. Es indispensable que se resuelva a seguir el camino de la santidad, que se arrepienta de todos sus errores. En otra ocasión en que hacía ejercicios de meditación en pleno bosque en las cercanías de la población de Cuernavaca, México, junto a un amigo espiritual de mucha sabiduría, a quien estimo como a un padre, tuve la siguiente experiencia. Nos sentamos ambos en posición yoga, conocida como flor de loto, e hicimos unos ejercicios de respiración. Después entramos en silencio y meditación. Inmediatamente me sentí transportado a las cordilleras de los montes Himalayas, más bien en el área del Tíbet. En el lugar hacía un tremendo frío y se escuchaba el agudo aullar de los vientos. Veía también algunos soldados chinos armados rondando por esos inhóspitos lugares. Llegué a una planicie un tanto nublada donde se descubría poco a poco una majestuosa construcción amurallada, la cual tenía un enorme portón de madera sujeto con clavos de hierro forjado hacia siglos atrás. En esta ocasión, custodiada estaba la entrada por dos soldados de tipo tibetano, que al acercarme me marcaron el alto y me dijeron que esperara un momento a que consultaran si tenía derecho a pasar o no. Instantes después recibieron un mensaje y se oyó el rechinar de las bisagras del enorme portón, diciéndome que pasara. A primera vista me pareció una ciudad celestial y a la vez espectacular, ya que resplandecía la blancura del mármol y los deliciosos jardines con flores de una belleza indescriptible, y arbustos de tonalidades verdes y amarillas nunca vistas en la tierra. Caminé por unas amplias escaleras que tenían barandales con columnas torneadas en bellas figuras de mármol y que me condujeron a una plazoleta que tenía fuente de agua cristalina y vaporosa. Era pequeña y tenía en el centro un hermoso niño que vertía un cántaro de agua que nunca se acababa.
Luego tomé hacia la derecha dirigiéndome hacia un portal de un edificio alargado horizontalmente, que tenía 7 columnas de mármol bellamente decoradas. Al estar observando el pasillo se empezaron a escuchar coros angelicales que trajeron consigo a una figura que destallaba luminosidad y respeto, nada menos que la figura del Maestro Jesús, el Cristo, a quien, al verlo, sentí desfallecer. Me miró fijamente y en su rostro se dibujó una sonrisa de amor y fraternidad. Acto seguido se acercó a mí y puso su mano derecha sobre mi frente pronunciando las siguientes palabras: Id y enseñad a todas las naciones que yo estaré con vosotros. Después caminamos por otros pasillos y nos encontramos a otros grandes maestros, entre los cuales reconocí al maestro Samael Aumeor, a quien llamó en voz alta y le recomendó se hiciera cargo de vigilar e instruir a mi humilde persona. Después llamó a otros alumnos y maestros vestidos de blanco que se encontraban cerca, y nos bendijo con oraciones y mantras especiales. Personalmente nos despidió al maestro Samael y a mí, viendo cómo desaparecía de nuestra vista tan magnífico recinto. Al regresar a mi cuerpo, abrí los ojos y vi que mi amigo aún no despertaba, pero un minuto después despertó y comentamos las experiencias vividas. ¿Cómo es que un humilde estudiante gnóstico, sin mérito de ninguna especie, haya tenido tan maravillosa experiencia y le hayan confiado esta misión tan delicada? Con el mayor gusto responderé a su pregunta. Ya ve usted lo que es la meditación y la oración. Si una persona de buena voluntad se entrega a la oración y a la meditación, puede tener la dicha de llegar al éxtasis. Entonces el alma se sale del cuerpo, como ya lo hemos explicado muchas veces, y viaja a cualquier remoto lugar de la tierra o del infinito. En el caso concreto suyo, es claro que fue a dar al Tíbet y penetró en un templo secreto donde pudo ver a los maestros de la humanidad y a nuestro Señor el Cristo. No olvide usted que el alma en oración, en éxtasis, puede llegar a ver al Cristo. Usted tuvo esa dicha y no hay duda de que el Señor le encomendó enseñar esta doctrina de la gnosis a todos sus semejantes. Es obvio que yo debo darle esas enseñanzas. Por eso vio usted y oyó que el Señor se preocupó porque le instruyera. Capítulo 10. Experiencias místicas de un neófito. En una de las prácticas de desdoblamiento, una noche del año 1966, logré salir conscientemente de mi cuerpo y sentir una liberación muy especial, ya que mi ser sentía alegría indescriptible y volé como un pájaro hasta otro planeta, para mí desconocido, pero que tenía mucho parecido con la Tierra, ya que veía enormes y verdes bosques poblados de pinos y una cabaña de troncos en la que había algunas gentes haciéndome señas. Descendí y me encontré con la grata sorpresa de que estaba ahí el maestro Samael Aumeor, con algunos familiares y discípulos conocidos, quienes me recibieron con un abrazo muy efusivo y una alegría muy especial que no puedo describir. Luego el maestro me invitó a caminar por el bosque hasta llegar a un puente de piedra donde me explicó que ese planeta era la Luna en pasadas épocas, cuando había habitantes, animales y vegetación, y que era la antigua Tierra Luna o Tierra Madre Luna, y me enseñó ríos, montañas y grandes mares. ¿Me podría explicar cómo es posible visitar otro planeta en épocas tan remotas como esa? Ya ve usted, distinguido caballero, lo que es el desdoblamiento. Entonces el alma puede transportarse a otros planetas y conocer muchos misterios. Usted fue realmente en alma, espíritu, como quiera decir, a ese satélite que resplandece en las noches estrelladas. Ciertamente allá se encontró a mi espíritu en el citado puente, empero es obvio que lo que usted vio, el puente, el río, la vegetación, etcétera, etcétera, corresponden a un pasado sumamente antiguo,
porque hoy en día ya la luna es un cadáver. Es bueno que usted sepa que los mundos, las personas, los vegetales y los animales nacen, crecen, envejecen y mueren. En nombre de la verdad, debo decirle que hoy la luna es un cadáver. Ese satélite tuvo vida en abundancia. Pasó por su infancia, por su juventud, por su madurez, envejeció y murió. El alma puede ver no solamente el futuro y el presente, sino también el pasado. Lo que usted vio corresponde exactamente a aquella época pasada en que la luna tuvo ríos caudalosos, profundos mares, exuberante vegetación, volcanes en erupción, vida vegetal, animal y humana. Quiero que usted sepa que los selenitas existieron. La luna tuvo 7 razas humanas a través de sucesivos periodos históricos. Las primeras fueron de gigantes y las últimas fueron de liliputienses, es decir, pequeñísimos. Las últimas familias humanas que vivieron en la luna podríamos catalogarlas como de hombres hormigas. No se extrañe de lo que le digo. Esto siempre sucede en todos los planetas. Las primeras razas son de gigantes y las últimas demasiado pequeñas. Lo felicito por haber recordado lo que vio y oyó en la luna. En el mes de julio de 1969, teniendo la oportunidad de visitar una población del estado de Hidalgo en compañía del maestro Samael Anweor, su familia, un amigo, otro discípulo y un humilde servidor, partimos en automóvil en una tarde muy lluviosa y algo fría a una zona arqueológica, pensando nosotros en que no iba a ser posible visitar el lugar propuesto, ya que en la carretera llovía fuertemente y apenas había visibilidad. Recorrimos así todo el camino y al llegar vimos con sorpresa cómo se aclaraba el pueblo a donde nos dirigíamos, estando alrededor cargado de nubes negras. No obstante, pudimos visitar la zona arqueológica prácticamente en su totalidad. Noté que el maestro hizo algunas concentraciones instantáneas y posteriormente comentó con su esposa que ya se había terminado el permiso. Luego me preguntó que si me había dado cuenta del fenómeno que se había producido, respondiéndole afirmativamente, pues era claro que él había pedido que cesara la lluvia. Luego nos indicó que subiéramos al coche e instantáneamente empezó a llover a cántaros. ¿Me podría decir cómo fue posible este milagro? Es bueno que usted sepa que los 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra, están densamente poblados por criaturas elementales de la naturaleza. Puede que a usted se le haga raro lo que le estoy diciendo, pero en todas las épocas de la historia existieron tradiciones sobre eso que se llaman hadas, ninfas, nereidas, silfos, duendes, etc. Pues bien, esos son los elementales. Se les llama así porque viven en los elementos. Los pigmeos, por ejemplo, viven entre las rocas de la tierra. Las salamandras viven en el fuego, los silfos en el aire, en las nubes y las nereidas en las aguas. Las gentes incrédulas no aceptan nada de esto, pero creo que usted es una persona que tiene fe y por ello con el mayor placer le explico y respondo a su pregunta. Por medio de ciertas fórmulas secretas, mi propio espíritu dio órdenes a los silfos que viven en las nubes para que alejaran a éstas. Sin embargo, no debe usted ignorar que las aguas están manejadas también por las ondinas. Si los silfos promueven corrientes psíquicas especiales, se llevan a las nubes, las mueven, las alejan del lugar y con ellas también se van las ondinas de las aguas. Entonces momentáneamente se puede alejar la lluvia, pero esto solo lo hacemos nosotros los iniciados en casos muy especiales, porque de lo contrario se establecería el desorden en la naturaleza. Cuando un iniciado gnóstico realiza un milagro de estos, lo hace siempre con permiso de los seres superiores. El milagro que usted presenció fue necesario, pues se necesitaba estudiar algunos monolitos de Tula, por cierto bastante interesante. En una práctica en que quise recordar mis pasadas vidas, tal y como usted nos ha enseñado,
traje las siguientes experiencias. Me vi en las pirámides de Teotihuacán en la época de los aztecas, donde se encuentra la ciudadela. Había una gran multitud que hacía grandes aclamaciones y vociferaciones, pues en toda la avenida de los Muertos había gente del pueblo, soldados y políticos ricamente ataviados con penachos, brazaletes, sandalias y ornamentos de oro y pedrería. Por esta avenida caminábamos varios prisioneros atados de manos y cuellos, rodeados por varios soldados vestidos de caballeros tigres y águilas que nos llevaron al pie de la pirámide del Sol, donde había una gran fogata. Al llegar a la plataforma nos formaron. Un sacerdote hizo señal y todos callaron. Entonces comenzaron a sonar las chirimías y los teponaztlis. Después vinieron doncellas bailando danzas de una fastuosidad indescriptible. Al terminar las danzas vinieron 12 ancianos que hicieron una especie de corte marcial y nos juzgaron. Posteriormente nos vendaron los ojos, haciéndonos subir los escalones de la pirámide. Por cierto que algunos resbalaron y cayeron, ya que escuchamos el ruido y los gritos de dolor. Recuerdo que sentía los escalones estrechos que apenas penetraba la mitad del pie. Al llegar a la parte superior hubo oraciones, invocaciones y ofertorios y fuimos sacrificados al dios Huitzilopochtli. ¿Me podría explicar qué sucedió? ¿Es esa reencarnación o retorno? Usted en meditación quiso recordar sus vidas pasadas. Se adormeció un poco y entonces su alma salió del cuerpo de carne y hueso. Después vinieron las distintas escenas, recuerdos de un pasado. Lo invito a comprender que ciertamente usted fue un habitante azteca en el México antiguo. Ya vio cómo se juzgaba a muchos delincuentes y después es obvio que se les sacrificaba a los dioses. Así pues, no todos los inmolados en el ara de los sacrificios humanos eran personas inocentes. Existió en el México precolombino los sacrificios humanos.